Hoy, 18 de octubre, estaremos leyendo los capítulos 15 y 16 del libro de Marcos, comenzando con Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros: con los escribas a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él,
Viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Capítulo 16. La resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmándole la palabra con las señales que le seguían. Amén. Hasta aquí terminamos el capítulo 16 y este libro de Marcos. Podemos a través de estos capítulos pues tener esa reflexión acerca que como Jesús fue de la cruz a la victoria. Estos 2 capítulos nos muestran, como decíamos también en el libro de Mateo, en los últimos capítulos, los momentos más oscuros, pero también el momento más glorioso del Evangelio.
En el capítulo 15 vemos el sacrificio, pero en el 16 vemos y contemplamos la victoria. Jesús fue humillado, Jesús fue rechazado, fue clavado en una cruz, pero todo eso tenía un propósito maravilloso, tu salvación y la mía. Cuando todo parecía que estaba perdido, Dios transformó la derrota en triunfo. Obviamente, quizá perdido para los que estaban viendo lo que estaba sucediendo, para sus amigos, para sus discípulos, para los que habían puesto su fe en Jesús. Pero Dios cambió esa derrota aparente ante los ojos de los hombres en victoria. Así también muchas veces en nuestras vidas podemos atravesar ese viernes de dolor. ¿Cuántos de nosotros que estamos escuchando este audio hemos atravesado esos viernes de dolor? Yo creo que la gran mayoría, donde no entendemos por qué sufrimos, donde no podemos nosotros saber con exactitud el porqué de nuestro sufrimiento. Pero si perseveramos en la fe como lo hemos hecho, hemos visto que llega ese domingo de resurrección a nuestras vidas, donde Dios nos muestra su poder y cambia nuestra historia, cambia la historia. ¿Cómo podemos aplicar estos capítulos a nuestras vidas el día de hoy? Si hoy estamos pasando, si hoy tú estás pasando por un momento difícil, recuerda siempre que la cruz no es el final, porque Dios está obrando aunque tú no lo puedas ver. Así que vive con esperanza. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, nos dice en Romanos 8:11, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es aquel que está también con nosotros. Es aquel que es capaz de vivificar en nuestras vidas lo que aparentemente para nosotros está muerto o es imposible. Ese poder de su Espíritu que le levantó también está contigo y conmigo. Y por último, compartamos el mensaje, uno de los mandatos que Jesús dio a sus discípulos y a todo aquel que cree en Él es id y predicad el Evangelio a toda criatura. Se nos dio esa comisión y no nos dejó solos, sino que su presencia estaría con nosotros y nos dio poder y autoridad. Así como los discípulos, también nosotros somos llamados a anunciar que Jesús resucitó de los muertos. Qué maravilloso evangelio. Y esto es lo que significa evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amado Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por entregar tu vida, por morir por nosotros, pero también queremos darte gracias por esa victoria, porque tú te levantaste de la muerte. Eres el único Dios que se ha levantado de la muerte y así también a nosotros nos levantarás. Ayúdanos a vivir cada día con fe, con esperanza, con valentía, Señor, para poder también compartir de este evangelio, de estas buenas nuevas de salvación. Que nuestras vidas sean testimonio de que tú vives en nosotros. Todo esto te lo pedimos y que así cuando tú le dijiste a los discípulos y te mostraste resucitado, muchos de ellos no te creyeron, muchos de ellos no creyeron el mensaje de los que fueron a decir que había resucitado. Ayúdanos a vivir con fe, Señor. Ayúdanos a vivir con fe. Quita la incredulidad de nuestras vidas y ayuda también a quitar la incredulidad de todos aquellos, Señor, que tienen su entendimiento entenebrecido para que puedan ver la luz de tu evangelio. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Querido amigo y amiga que me escuchas, deseo de todo mi corazón que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida y para todo aquel que tú lo quieras compartir. Que no se te olvide también darle un me gusta para que de esa manera podamos seguir compartiendo el mensaje de salvación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos rica y abundantemente como solo Él lo puede y además lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu.
palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.